Damos gracias por nuestros hermanos que nos han dirigido en la alabanza a nuestro Dios. Quisiera agradecer a ustedes, hermanos, por las oraciones por el APEX, porque valió, parece, el esfuerzo de viajar a Quito, Sixto, y dar una clase de hermenéutica allá. Hay cerca de 20 inscritos nuevos, ¿sí? Ya son como 40 inscritos que tenemos. Y todavía falta una semana, así que sigan orando para que aquí en Guayaquil también haya muchos hermanos motivados, llamados por el Señor, entre pastores y líderes, son los que están registrados, puedan hacerlo todavía y tengamos un buen número en este semestre. Así que contamos con sus oraciones, ¿sí? Contamos con sus oraciones. Bien, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el texto que estamos estudiando, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 15. La semana pasada hemos comenzado con este pasaje, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 15, y el título es el Ministerio de Integridad. El Ministerio de Integridad. Y en esta carta nosotros ya sabemos que el apóstol Pablo está defendiendo su integridad porque está bajo ataque. Y el tema de esta carta de Pablo es en realidad, mira, yo soy honesto, yo soy genuino, yo soy real, soy un hombre íntegro a pesar de lo que están diciendo mis acusadores. Y si pensamos un poco en esta inmensa influencia y la tremenda huella, el impacto que ha dejado el apóstol Pablo en el mundo, nosotros nos podríamos preguntar qué es lo que hace que ciertas personas sean de impacto, o qué es la diferencia que hace que ciertas personas impacten a una sociedad, a un mundo. ¿Cuáles son esas cualidades que hacen que las personas se eleven por encima de tantas otras para influenciar en la misma historia de este mundo, hablando en el ámbito espiritual? Y bueno, hay algunas marcas comunes que tienen los líderes, si ves en la vida de hombres como el apóstol Pablo. Y al mirar esas marcas de esas personas que dejan su huella en la sociedad y particularmente en la iglesia, son personas, en primer lugar, que tienen un enfoque. Es decir, para ellos la misión que ellos tienen es clara en este mundo. Saben exactamente lo que quieren. Esa es una característica de un verdadero líder. Y entienden cómo hacerlo, cómo alcanzar esa meta. También son personas que tienen un tremendo impulso, tienen un alto grado de motivación. No tienen que estar motivados externamente, hay algo en ellos, dentro de sus corazones, que los impulsa a seguir adelante por encima de cualquier circunstancia y si hay personas que siguen o no. Generalmente este tipo de líderes de impacto también tienen valentía, y eso significa que están tan dedicados a la tarea y tan dedicados a su objetivo que están dispuestos a enfrentar la adversidad y la amenaza y no derrumbarse ni retroceder. Tienen conocimiento también. Todos los líderes efectivos tienen conocimiento. Ellos saben lo que están haciendo, saben lo que creen, saben lo que hablan y tienden a tener una búsqueda insaciable de más conocimiento. Tienden a ser personas también de una fortaleza física, una resistencia física porque tienen que entregarse a un trabajo que es muy duro. Y también tienden a ser optimistas. Creen lo mejor de las personas y creen lo mejor de sus planes. Ellos siempre están viendo el lado positivo de las cosas y creen en aquellos que invierten. Así que estos líderes son en realidad entusiastas, son capaces de crear un tipo de emoción contagiosa que hace que las personas de alguna manera se suban a bordo de lo que están emprendiendo y vayan junto con ellos. Y tienen a ser personas también de riesgo porque no les importa arriesgarse por lo que están creyendo, no les importa arriesgar su vida ni todo lo que poseen. Tienden a ser emprendedores
Están dispuestos a abordar la tarea más difícil posible porque es realmente la forma en que pueden cambiar las cosas. Y tienden a ser persuasivos, son capaces de convencer a la gente para que les siga en la causa que ellos han emprendido. Y tienden siempre a ser buenos comunicadores. Pueden articular su visión de una manera sencilla, clara, sus ideas son claras y tienden a ser personas de imaginación. Tienen que serlo porque de lo contrario simplemente mantendrían el statu quo, ¿sí? Es decir, no, se quedarían allí. Entonces siempre están queriendo hacer algo. Sueñan con lo que no se ha hecho, pero creen que puede suceder en el futuro. Y si revisamos esta lista de características de un líder, diría que estos líderes en alguna manera tienden a ser individualistas. Los líderes fuertes están solos. A veces los líderes fuertes se quedan solos, tienen la capacidad de estar solos. Necesitan personas para llevar a cabo su empresa, porque no lo pueden hacer ellos. No necesitan personas que lo apoyen, porque tienen un gran entusiasmo para hacerlo. Tienden a ser capaces de pararse solos. Creo que estas características son características de un hombre que verdaderamente hay un impacto en la sociedad. Comenzamos a ver un perfil del tipo de persona que emerge incluso en asuntos espirituales, como un líder formidable y siervo del Señor. Todas estas características, tal vez en su mente se le vino la idea de algún personaje, son obtenidos del apóstol Pablo. Todas estas características las vemos en el apóstol Pablo. Era un personaje que estaba solo muy a menudo y se mantenía solo con confianza. Tenía una imaginación creativa sobre lo que se podía hacer y anhelaba una oportunidad de lo que no se había hecho donde no se había pensado. Así era el apóstol Pablo. Podía articular la verdad como pocos hayan vivido y podía convencer a masas enteras de personas para que pudieran acompañarle en la empresa que él estaba haciendo. Así que él era un emprendedor. Siempre estaba ansioso por abordar la tarea más aparentemente imposible. Nunca fue a lugares donde el evangelio ya había sido predicado. Fue a lugares donde nunca se había predicado el evangelio y estaba dispuesto a arriesgar toda su vida por lo que él creía. Era contagiosamente entusiasta, era optimista sobre las personas y sobre los planes, y era suficientemente fuerte físicamente. Lo hemos estudiado y lo hemos visto, y lo vamos a estudiar en el capítulo 11 de esta segunda carta a los Corintios. Podía soportar tremendas dificultades, abuso físico, y aún así seguir adelante con energía que no tenía límite para él. Tenía un impulso, tenía un enfoque claro, sabía exactamente cuáles eran los objetivos, tenía en alto el nivel de motivación interna y estaba dispuesto a enfrentar la persecución, la hostilidad y nunca retroceder, aunque eso pudiese significar la misma muerte. Sus objetivos eran específicos y tenía el conocimiento necesario para lograr esos objetivos, ¿sí? Y había sido llamado para lograr eso. Así que él es un modelo vivo, el apóstol Pablo, de un líder fuerte y poderoso en la empresa de edificar la iglesia. Qué tremendo modelo, en verdad. Pero el componente más importante, a pesar de que hemos mencionado todo esto, cuando entramos en el reino espiritual, es el asunto de la integridad. Mira, este es el más importante, más allá de todas estas otras características que hemos mencionado. El pegamento que mantiene unidas todas estas características es la integridad. Es la integridad. Eso es lo que fundamenta, eso es lo que ancla, lo que solidifica todas las demás. La integridad podría definirse como la cualidad de ser indivisivo, lo vimos la semana pasada.
Es decir, que tú eres completamente fiel a lo que tú crees, fiel a tus creencias, fiel a un estándar ético que tienes. Y en el caso de un creyente, es completamente fiel a la palabra de Dios. ¿Qué sería esto? Es vivir lo que cree y lo que predica. Vive lo que cree y lo que predica. Esto es sinónimo de honestidad, sinónimo de incorruptibilidad, sinónimo de sinceridad. Está describiendo entonces a una persona que no tiene hipocresía, porque alguna persona podría tener todos los demás componentes que hemos nosotros mencionado para ser un líder, pero sin la integridad sería un farsante. Así lo describe la Escritura. Así que la integridad es lo que hace que se mantenga todo unido. Y alguien dijo que la integridad se puede ilustrar haciendo pan. Así que las amas de casa saben muy bien eso. Tienen la harina, tienen el agua, el azúcar, la sal, la levadura. Y tú mezclas todos estos ingredientes tan minuciosamente como puedas y lo pones al horno y después abres la tapa del horno y allí está el pan. ¿Y qué es la integridad? Entonces ahí es cuando cada parte toca a todas las demás. Si ves, se funde todo, se une todo y luego obtienes el pan. Eso se llama ser indivisible. Ahí es cuando obtienes una persona completa, cada componente de su vida, el estándar bíblico, lo que predica, lo que cree, la forma en que vive, todo se toca, todo se fusiona. Eso es integridad. Y sabes, Pablo era este tipo de hombre. Pablo era este líder. Y sabía que era necesario mantenerlo como una característica muy evidente, o su ministerio se vería profundamente afectado de una manera negativa. La virtud de la integridad era la virtud más importante. Y Pablo lo sabía. Cuando él escribe esta carta, no está escribiendo para defenderse del impulso que él tiene, ni de su conocimiento. Es que yo tengo conocimiento, así que me voy a defender de esto. Yo soy un hombre determinado, voy a defender mi determinación. Ni la capacidad de persuasión. Él no está escribiendo para defender eso. Ni siquiera está escribiendo para defender la habilidad de predicar la palabra de Dios, aunque no había sido tratado amablemente en cuanto a su predicación. Así que podrían criticar todas estas cosas. A él no lo iban a destruir, ya hemos estudiado eso. Pero no atacaron esas cosas en sí, atacaron fue su integridad. Eso fue lo que atacaron, porque ese es el punto en que cualquier siervo de Dios es más vulnerable potencialmente. Y fue allí donde lo atacaron. Por eso se cuestiona su honestidad, su credibilidad, se está cuestionando su integridad. Nada es tan devastador en la vida de alguien que ministra en el nombre de Cristo como una violación de la integridad, porque lo destruye todo, en verdad. ¿Qué es lo que atacaron los falsos maestros del apóstol Pablo? ¿A dónde se enfocaron? Se enfocaron en el ataque a su integridad. ¿Ves? ¿Qué estaban diciendo? Ay, este Pablo es un mentiroso, es un deshonesto, él es un engañador, él es un astuto y sutil, este hombre es un manipulador, adultera la palabra de Dios y tiene una vida secreta vergonzosa que ustedes no se han enterado. Eso es lo que quieren transmitir los falsos maestros. Quieren destruir su credibilidad, porque si la gente comienza a pensar que Pablo es un farsante, que predicó una cosa y vivió una diferente, entonces su influencia se pierde. Y no solo que se pierde la influencia del apóstol, sino que ahora no se sabe ya qué es verdad y qué no es verdad. Queda la gente totalmente confundida. Así que él escribió toda esta carta para defender su integridad. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, ¿sabes? El problema es su integridad y eso es lo que escribe él. Está revelando los motivos de su corazón. Quería que todos supieran que él era un hombre honesto, sincero, genuino, que era creíble. Y aquí en el capítulo 5, versos del 11 al 15,
tenemos el corazón de esta defensa. El corazón de esta defensa. Por favor, un poquito de agua, si me traen. El corazón de esta defensa. Tenga en cuenta que el apóstol Pablo no es propenso a la defensa propia, como nosotros. Nos atacan y salimos como leones a defendernos, ¿verdad? El apóstol Pablo no es como nosotros, ¿sí? Eso le desagradaba a él, aunque a nosotros nos gustaría, ¿no? Poner los puntos claros y darle lo que merecen nuestros críticos, ¿sí? Él se resiste a hacer eso. Es un tremendo ejemplo para nosotros. Es una inspiración para nosotros. Él no le agrada eso, pero él tiene que hacerlo. Se ve forzado, obligado a hacerlo y quiere dejar en claro por qué. ¿Por qué debo hacerlo? Es muy importante para el apóstol Pablo y no solo para él, porque inevitablemente cuando los corintios reciban esta carta, la gente dirá, ¿ves lo que él está escribiendo ahí? ¿No? Y cuando eso está escribiendo así, cuando él llegue aquí a la ciudad de Corinto, a nuestra iglesia, ¿para qué escribe todo eso? Para que le den de su comida, su ropa, su vivienda, y todos se inclinen ante sus necesidades y le den dinero y recursos. Esto es para que pueda mantener su popularidad, su prestigio, su prominencia. Esto es para su propio bien. Realmente él se está elogiando a sí mismo. Eso es lo que podrían pensar del apóstol Pablo. De hecho, lo pensaban y por eso él escribe toda esta defensa. Les gustaría a esos falsos maestros que la gente creyera esto, que él se estaba aprovechando. ¿Sí? Gracias. Pero no lo es. No lo es. De hecho, él hace todo lo contrario. A lo largo de esta carta se refiere a sí mismo como una vasija de barro. Ya lo estudiamos. Dice, yo soy una vasija de barro. ¿Para qué sirven las vasijas de barro? Se las usaba para las tareas más degradantes en una casa. Dice, yo soy como una simple vasija, sí. Se refiere a sí mismo en esta carta en términos de su debilidad. ¿Entiende su defensa? Entiende, si yo tengo que hablar algo, voy a hablar de mi debilidad. Si voy a jactarme de algo, me jactaré de mi debilidad. Así que por todo lado lo ves en esta carta que no se exalta a sí mismo. Así que esto no está diseñado para exaltar al apóstol, sino defender su integridad. Y hay 5 razones por las cuales él defiende su integridad. Y la razón número 1 es la reverencia por el Señor. Él tenía una tremenda reverencia por el Señor. Mira el versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Recuerde la frase, persuadimos a los hombres. ¿De qué está persuadiendo a los hombres? De que Él es íntegro. Está persuadiendo a los hombres, a los hermanos de Corinto, de su integridad. Y el mismo verso está escrito en Gálatas 1:10, que significa buscar el favor de. Estoy tratando de generar una estimación favorable de mi vida. Eso es lo que estoy buscando, que piensen bien de mí. Estoy tratando de persuadirles para que piensen bien de mí. Estoy tratando de convencerles de mi honestidad, de mi integridad. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 11. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y entonces apela a la corte más alta. Él dice, ¿sabes qué? Dios conoce mi integridad. Dios conoce mi integridad. En la primera carta a los Corintios 4:3, él dice, en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, aún no me juzgo a mí mismo. Dice, mi conciencia está absolutamente tranquila, limpia. Dios conoce mi corazón. Así que apela al juez más alto del universo, ¿sí? Y dice, Dios conoce mi integridad. Y luego añade en el verso 11, en la última parte, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Así que espero que las conciencias de ustedes digan lo que mi conciencia dice también. Dios me conoce, mi conciencia está tranquila.
Y ustedes tienen conciencia, y yo espero que las conciencias de ustedes estén pensando como mi conciencia, que me está afirmando de mi integridad. Recuerden que la conciencia está diseñada para acusar o excusar, ¿verdad? Así funciona la conciencia. La conciencia está informada por la mente, y ellos conocían de primera mano la vida del apóstol Pablo. Habían vivido con él 18 meses, cara a cara, mano a mano, ojo a ojo, día tras día. Lo conocían. Así que él les dijo, oye, ustedes tienen toda la información mía. Y sus conciencias lo saben, tienen toda mi información sobre mi integridad. Y Dios sabe de mi integridad. Y ustedes deben saberlo entonces. Así que yo me estoy esforzando por persuadirles a todos para que sepan que soy un hombre íntegro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el texto en el verso 11 comienza diciendo, conociendo pues el temor del Señor. ¿Significa que está aterrorizado por el Señor? No, significa que lo adora al Señor, lo reverencia al Señor. Eso es lo que significa conociendo pues el temor al Señor. Entonces Pablo dice, ¿por qué me defiendo? No para beneficio personal, sino por reverencia al Señor. Porque si alguien está pensando que yo soy un mentiroso, si alguien piensa y se convence en la iglesia de Corinto que yo soy hipócrita y falso, eso va a reflejar directamente en el Señor, porque voy a ser visto entonces como un hombre que está deshonrando a Dios, a quien yo adoro y aclamo en verdad. No quiero que piensen que creo cosas blasfemas y falsas de mi Dios, porque no quiero que mi Dios sea deshonrado en absoluto. Quiero honrar su nombre, quiero honrar su nombre. ¿Recuerdas a los judíos? Y Pablo, por la forma en que vivían los judíos, en Romanos 2:24 les dijo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros judíos. La forma en que ustedes viven judíos deshonran a Dios. Y él dice, eso es lo que yo no quiero hacer. Eso es lo que yo no quiero hacer. No quiero que deshonren a Dios. Dios sería deshonrado si ellos creen esta falsedad de mí. Así que era muy importante para Pablo que fuera un hombre íntegro para que la gente no tuviera motivos para blasfemar contra su Dios por adoración. Así que defiende su integridad debido a la reverencia al Señor. La razón número 2 es la preocupación por la iglesia. ¿Cómo no? El apóstol Pablo. ¿Sí ves? Primero es la razón para defender su integridad es la reverencia al Señor, y en segundo lugar porque está preocupado por la iglesia. Está preocupado por la iglesia. Mira el versículo 12, según a los Corintios 5 y el versículo 12. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo sabía que todas las falsas acusaciones en su contra finalmente destruirían la iglesia. Él sabía que iban a dañar la iglesia. ¿Por qué? Porque si algunas personas en la iglesia comenzaran a creer que Pablo era un mentiroso, que era un fraude, que era un falso, eso dividiría la iglesia. ¿Por qué dividiría la iglesia? Porque rápidamente iba a estar un grupo que iban a estar pro Pablo y otro grupo que iba a estar anti Pablo. Y habría una guerra allí a medida que los falsos maestros ganaran más y más influencia. Se enfrentarían entonces los que confiaban en los falsos maestros contra los que confiaban y creían al apóstol Pablo. Y eso haría añicos la unidad de la iglesia. Acabaría con la iglesia. Nada destruye más rápido la unidad de la iglesia que un grupo de personas que comienzan a desacreditar su liderazgo. Eso es un cáncer. Eso es un cáncer. Y también Pablo sabía que una vez que perdiera la confianza en sí mismo de él,
el crecimiento espiritual se vería obstaculizado porque él era la fuente a través de la cual la revelación de Dios llegaba a la iglesia. Recuerden que él era el apóstol Pablo. Él recibía revelación directa de Dios. Si ellos ya no creían en el apóstol Pablo, se alejaban de él, se alejaban entonces de poder crecer espiritualmente. Porque ¿quién era el que le daba la verdad de Dios? Era a través de él. Dios cogía y le daba a través de él la revelación. Era peligroso y él veía que el crecimiento de la iglesia se iba a detener, se iba a parar. 13 cartas ha escrito el apóstol Pablo aquí. Y de repente que la iglesia ya no confíe en él, ¿de dónde vendría la verdad para su progreso espiritual? ¿De dónde vendría? Recuerde que todavía no estaba escrito todo el Nuevo Testamento. Estaban los apóstoles vigentes, ellos revelaban directamente y así era como funcionaban en ese tiempo. Posteriormente, después de muchos años, se registró todo eso, que es lo que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, pero ya no tendrían al apóstol. También sabía que cuando la iglesia se dividiera y se atrofiara espiritualmente en su crecimiento, inmediatamente se iba a detener el impacto en la comunidad y se iba a obstaculizar significativamente su oportunidad de evangelizar a ese mundo antiguo, a esa cultura. Dice, se acabó el impacto, se va a acabar el impacto a esta cultura pagana. ¿Ves la preocupación por la iglesia? Y es por eso que comienza entonces en este versículo 12 diciendo, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. ¿Por qué Pablo dice no nos recomendamos otra vez? Porque él ha sido acusado de recomendarse por los falsos maestros. Ahí lo hemos estudiado en la segunda carta de los Corintios 3 y el versículo 1. ¿Se acuerdan? Que dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Y lo que sucedió fue que tan pronto como Pablo trató de defenderse, los falsos maestros dijeron, oh sí, ahí va, mira, edificando su propio ego, recomendándose a sí mismo de nuevo. Es decir, este es un ególatra, mira que él habla de sí mismo tanto que se defiende. Todo lo tergiversaban, ¿ves? Había sido acusado de eso justamente, y él lo menciona, no me estoy recomendando a ustedes. Y tuvo que caminar por una línea muy delgada para no ser víctima de esta acusación, porque él tiene que defenderse y a la vez no darle pie o una oportunidad a los falsos maestros de que lo acusen de otra cosa, aunque sabemos que un falso maestro o cualquiera que quisiera atacar haría de cualquier verdad una mentira, pero él no quiere dar en lo más mínimo. Y por eso en la primera carta a los Corintios, él dice, yo la verdad no soy un hombre perfecto delante de Dios. Incluso no sé todo de mi propia conciencia, Dios me juzgará allá. Y yo no estoy absuelto completamente porque mi conciencia esté en paz. Él dice, eso yo no lo sé. Dios es el que me va a juzgar, Él sí sabe. Y Él mismo se llama una vasija de barro. Y dice, yo me jactaré en mis debilidades. No hay nada en él que se mostrara como un hombre jactancioso. Pero lo acusaron, porque esa era parte de la estrategia de los falsos maestros, de que di que se elogie a sí mismo. Cada vez que se defienda, dile que este hombre es un ególatra, mira cómo se ensimisma, él mira cómo se eleva, mira cómo es un orgulloso, ¿no? Y entonces cada vez que respondía a una acusación decía, mira, se está elogiando a sí mismo otra vez. Por eso está presentando estas palabras. Y entonces él tiene que dar este descargo de responsabilidad. Así que no nos estamos recomendando de nuevo a ustedes, le dicen. Yo no estoy haciendo eso. Y el momento que probablemente él fue acusado de esto fue, recuerdan esa dolorosa visita breve que él tuvo a la iglesia de los Corintios, que le rompió el corazón porque vio que los falsos maestros habían podido lograr lo que querían con algunos hermanos ya allí en la iglesia. Así que él está
diciendo que no escribiré un testimonio para mí mismo. Yo no estoy haciendo eso, pero me doy cuenta de este grave peligro de una división seria en la iglesia. El retraso del crecimiento espiritual, el obstáculo del evangelismo para un mundo perdido. Se va a perder la efectividad del evangelio. Yo me estoy dando cuenta de todo eso, por eso no me voy a elogiar. Y no lo hace en la carta, él no se elogia. Y no voy a confrontarlos cara a cara a estos falsos maestros que son mis enemigos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Esto es lo que voy a hacer. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 12. Mira, dice, si no, dice, os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Sabes qué? Yo no me estoy recomendando a mis enemigos. Yo estoy tratando de armar a mis amigos para que ellos me defiendan. Son mis hermanos los que van a defenderme. Este es un enfoque tremendo del apóstol Pablo, ¿ves? No los confronta a ellos cara a cara. Lo que está diciendo no es para los enemigos. Lo que está escribiendo no es para ellos. No sirve de nada hablarle a los enemigos. Porque puedes ir tras tus enemigos y todo lo que haces cuando has hecho todo lo posible para defenderles, ¿sabes qué le haces? Le estás dando más material que puedan torcer para usarlo en tu contra. Lo vemos en la política, así es. Y eso es lo que sucede, porque tus enemigos son tus enemigos, porque ellos tienen una actitud así y tienen una agenda que cumplir, y es esa, tergiversar, torcer todo para atacarte. Así que de nada vale que estés encarándolos a ellos. Así que no importa lo que le digas, lo usarán y lo torcerán para sus propios fines. Es mucho mejor, dice el apóstol Pablo, mira, es mucho mejor ir con tus amigos, anda con tus amigos y dejar que tus amigos sean tus defensores. Vaya, tus enemigos saben que no tienen nada que ganar personalmente y que son más objetivos. Y este pensamiento del apóstol Pablo es tan sólido porque no puedes discutir eficazmente con tus enemigos que están empeñados en arruinarte. Es mucho más sabio armar a tus amigos para que ellos sean tu defensa. Esto es mucho más efectivo. Así que dice, no vamos a felicitarnos a nosotros mismos. Eso no es el punto, pero os damos la ocasión, dice el texto, de gloriaros por nosotros. Es decir, les estamos dando la oportunidad de estar orgullosos de nosotros. Esta es la gran oportunidad que ustedes tienen de estar orgullosos de nosotros. Pero orgullosos, gloriaros, es en el sentido correcto. En el sentido correcto. Siempre pensamos que la palabra orgulloso siempre está relacionada con el pecado, pero no es así, no siempre. No siempre. Literalmente significa aquí orgulloso, es jactarse en nuestro nombre en el buen sentido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Significa decir la verdad de alguien. Oye, di la verdad de alguien. Eso les está diciendo a los hermanos de Corinto. ¿La verdad qué? La verdad que exalta a esa persona. La verdad que enfatiza su honestidad. La verdad de que enfatiza su integridad. Y él está diciendo, yo quiero que tomes mi causa. Quiero que respondas a mis detractores. Defiéndeme. Defiéndeme. Esto es algo increíble. Cuando como creyentes defendemos la integridad de los demás contra aquellos que la atacarían. Y los corintios sabían lo suficiente para defender al apóstol Pablo. Lo conocían al apóstol Pablo, tenían conocimiento de él. Su conciencia les hablaba a ellos también. No conocían ninguna razón para no defenderlo, para dejarlo ahí solo al apóstol Pablo, ¿sí? Porque no conocían nada que haya violado la integridad de él, al menos nunca se menciona eso de parte de los corintios, ¿ves? Por otro lado, es la experiencia más desgarradora por la que puede pasar una persona cuando los amigos no te defienden, ¿sí? ¿Usted ha vivido eso? Piensa en el apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo 4, él tiene que comparecer ante León, así lo llama él a Nerón, y él dice, en mi primera defensa
nadie estuvo a mi lado, nadie estuvo conmigo, estaba solo, completamente solo. Pero él dice, pero el Señor estuvo conmigo, el Señor estuvo a mi lado. Así que Pablo dice que son mis amigos, ellos conocen mi vida, su conciencia justamente está testificando de mi integridad. Y acabo de escribir esta carta para armarlos para que puedan salir en mi defensa. Sale en mi defensa. No estoy tratando de reivindicarme ante los enemigos. Quiero que mis amigos me defiendan. Eso es lo que dice Pablo. ¿Para qué ellos le defienden? ¿Para qué? Mira lo que sigue diciendo el verso 12. Para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Los que verdaderamente se glorían en cosas malas son los falsos maestros. Así que él identifica a sus enemigos como aquellos que se enorgullecen de las apariencias y no del corazón. Ahora ellos decían lo contrario. Pablo es el falso maestro. Pablo es el que se ensalza a sí mismo y se enorgullece de las apariencias y no el corazón. Y Pablo les dice lo contrario. Ellos son los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y nos preguntamos si el apóstol Pablo está hablando aquí de los judaizantes, porque estos eran los falsos maestros judaizantes que se enorgullecían de la circuncisión, la ley siempre, ¿no? A rajatabla. Cumplir la ley, la ceremonia, el ritual, lo externo. ¿Ves? Siempre hay así hombres que quieren irse más allá de la Escritura y entonces torcer la Escritura y hacer una regla. Y ya esa regla entonces te hace aparentemente espiritual, pero no es así. No es así como dice la Escritura. ¿Podrían ser estos judaizantes? Podría ser. Pero podría ser cualquier forma de falsa enseñanza también. Realmente el apóstol Pablo no está identificando a ningún grupo especial o específico. Eso es este es el núcleo de los falsos maestros. Este es el núcleo de los falsos maestros. Este es el núcleo del engaño. Aquí lo detectas, ¿no? Quieren las cosas así como ellos lo ponen. Reglas, ¿no? Como si eso te hace espiritual, poner reglas en la iglesia. Y ya sabemos lo que significaba eso, la circuncisión, las ceremonias, el ritual, todo lo externo, todo eso. Ellos desfilan en virtud. Esos hombres desfilan en virtud, desfilan de ser santos, parecen ser espirituales. Y es más, ellos quieren que creas que ellos son piadosos y que están enseñando la verdad. Porque te dicen cosas como esas, pero sus corazones en realidad están sucios, alejados de la verdad de Dios. Todo es un espectáculo nomás, es un espectáculo. Ellos son los verdaderos hipócritas, dice el apóstol Pablo. Ellos son los que no tienen integridad, ¿ves? No tienen integridad. Y Pablo dice, quiero que respondas a las personas que no tienen integridad, respóndeles. Quiero que vayas a los verdaderos hipócritas y les digas la verdad sobre mí. Y estoy escribiendo esto para armarte de que tú vayas, que lo hagas. Así que vas a los hipócritas que por fuera están blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos muertos, están llenos de muerte. Pablo dice, Dios conoce mi corazón y vuestras conciencias deberían poder deciros que conocen mi corazón también, porque es lo mismo que Dios está testificándonos. Y solo les estoy dando toda esta información para que ustedes puedan ir a estos enemigos y tengan una ocasión y una oportunidad de responderles. Vaya, Pablo no solo está preocupado entonces por la reverencia al Señor, sino que también él está preocupado por la unidad de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Y él sabe que si los que lo conocen no lo defienden en la iglesia, si no lo defienden en la iglesia, los falsos maestros harán pedazos a la iglesia, destrozarán a la iglesia. Y si el resto de los corintios no salían en defensa de Pablo, esta iglesia sería destruida la iglesia de los corintios. Sería
paralizado su crecimiento espiritual de manera terrible, afectando terriblemente la vida de cada uno de los hermanos, y su evangelismo se detendría, estaría totalmente obstaculizado de manera significativa. Así que Pablo no está, preocupado por su reputación. En realidad le rueda a él eso. No era por su propio bien que él está hablando. Él solo es una vasija de barro, como dice, que lo ha soportado todo. Y en el siguiente capítulo que hemos de estudiar, en el versículo 8, 6, 8, dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Así fue tratado él y considerado él. Pero cuando vengan y hablen de mí como alguien que deshonra a Dios, cuando den un mal informe de mí, está diciendo el apóstol Pablo, como dice este versículo 8 que hemos leído, y cuando me consideren un engañador, ¿me defenderías? Dice Pablo, ¿me vas a defender? ¿Vas a hablar? ¿Me vas a defender? Deberías defenderlo por el bien de la iglesia, dice. Deberías defenderme por el bien de la iglesia. Si las personas pueden comenzar a hablar mal de liderazgo en una iglesia y hacer que otras personas escuchen eso, nada es más devastador para la unidad de la iglesia que eso. Eso es lo más devastador. Y Pablo lo sabía y él dice, pero nosotros, por eso dice en capítulo 10, no nos gloriamos desmedidamente. Él lo entendía. No estoy hablando de mí en ningún sentido más allá de lo que debería hablar. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, dice Pablo, sino aquel a quien Dios alaba. Ese es aprobado, es a quien Dios alaba. Bien, obviamente, en última instancia el Señor es el indicado para hacer eso. Y Él dice, si es necesario que yo me gloríe de algo, me voy a gloriar en mis debilidades. Así que ahí está el apóstol Pablo. Lo que está en juego aquí es el honor del Señor y la unidad y el testimonio de la iglesia del Señor. Así que me defenderé para que la iglesia no esté destrozada y devastada. Por eso Él hace esta segunda defensa y presenta este argumento de la preocupación por la iglesia. Y en tercer lugar, que es lo que vamos a ver hasta el día de hoy, se defendió por devoción a la verdad. Devoción a la verdad. ¿Sabes qué? Él vivió la verdad. Ustedes saben muy bien que él predicó la verdad, la enseñó y la defendió. La defendió hasta con su muerte a la verdad, luchó por ella. Este apóstol existía apasionadamente por esta verdad. Observe cómo expresa este motivo en el versículo 13. En el versículo 13 dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Podemos entender esta frase? ¿Cómo era el debate en la iglesia de Corinto? Al leer esta frase, nosotros ya entendemos cuál era el problema que se estaba gestando ahí en medio de la congregación. Dice, si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Estaban los amigos del apóstol Pablo, los que habían sido influenciados por su vida, los que habían venido a Cristo bajo su predicación y el discipulado de crecimiento espiritual, los que habían crecido en la santificación bajo la enseñanza del apóstol. Estaban allí los que lo amaban y creían en él y lo veían como si tuviera una mente sana, ¿sí ves? Pero luego estaban ahí también los falsos maestros que entraron y agitaron a todos y ellos pudieron ganarse algunos conversos y comenzaron una rebelión a gran escala dirigida por el que estaba influenciado por Satanás. Uno de ellos tal vez estaba orquestando todo este ataque, toda esta rebelión. Y había conseguido ya que algunos hermanos de Corinto se unieran a ellos y su crítica a Pablo era que él estaba loco. Esa era la crítica. Mire, ese Pablo está loco, ese pastor está loco. Si usted ha dicho alguna vez, se parece. Ojalá no haya dicho. Igual nos perdonamos si alguna vez usted lo ha dicho, sí. Así que tenías a las personas que eran
amigos de Pablo diciendo que él estaba en su sano juicio. No, es un hombre sobrio, es un hombre cuerdo. Y tenían ahí a los falsos maestros y a los que se habían unido con ellos que decían que él estaba realmente loco. Es un hombre que está loco. Y una vez más usa el pronombre nosotros, plural, ¿no? Pero se refiere en realidad a sí mismo. Ya sabemos por qué usa plural, solamente para no hacer tan evidente como si se está defendiendo a él, ¿no? Y no quiere usar esos argumentos que lo usen los falsos maestros. Ahora, él dice así, y lo deja claro, dice, si estamos locos es para Dios. Está clarito que él no está por el ego, no se está defendiendo por sí mismo. Dice, si estamos locos, dice, es para Dios. ¿Sí ves? Ningún ego. ¿Qué quiere decir eso? Existemi significa estar fuera de la mente. Eso es, locos significa estar fuera de la mente. Y se lo usaba en ese tiempo para hablar de la locura. Lo acusaban que estaba fuera de sí. Como hoy en día decimos, este está loco, así que llévenlo. Ustedes saben dónde se los lleva aquí a los locos, ¿no? Lo acusaban de ser un tonto también, desprovisto de una mente sana y sobria. Bueno, no solamente se refiere a estas acusaciones aquí. Recuerde que él escribe y también está hablando de los ataques que él estaba sufriendo. Y este es uno de esos ataques. Decían que era loco. Dice, oye, si estamos locos es para Dios, dice. Para Dios, para Él estamos locos. Y no solo habló aquí, habló en otros textos. En el capítulo 11, si avanzamos un poquito en esta segunda carta, el versículo 1, mira lo que él dice. Y es interesante porque Pablo usa esta palabra y la hace un poco jocosa. Es decir, no se pone bravo como nosotros nos ponemos y nos dicen algo así. No, estás loco y ya estamos nosotros molestos. Él no. Mira, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Sí ves cómo la usa esta palabra? Un poco divertida, ¿no? O sea, dice, yo sé que considéreme un poco cuerdo, ¿no? Porque la mayoría están pensando que yo soy un tonto, ¿no? Y es un poco sarcástico el apóstol Pablo. Mire el verso 16, ahí mismo, 11:16, dice, otra vez digo que nadie tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Vaya, es sarcástico el apóstol Pablo y juega con esta palabra. Mire el verso 17. Lo que hablo, no hablo según el Señor, sino como en locura. Bien, ahí está el sarcasmo del apóstol Pablo. No es pecaminoso esto, utilizar esta forma de escribir, es algo correcto, ¿sí? Y lo mismo está sucediendo aquí. Ahora, ¿por qué dijeron eso del apóstol Pablo? ¿Qué estaban agrediendo en el apóstol Pablo cuando dice, él está loco? ¿A qué se refería cuando decían los falsos maestros? Este está loco de remate. ¿A qué se estaban refiriendo? ¿A qué parte de sus características se estaban refiriendo el apóstol Pablo? Su pasión, su celo, a eso, su pasión, su celo. Dice, parece desequilibrado este. Así pensaban del pastor MacArthur cuando tenía el celo de defender en medio del COVID estas vacunas. ¿Recuerdan que querían vacunar y el engaño de estas vacunas? Y él salió a defender y luego las reglas de los gobiernos para que no se reúnan los días domingos. Y él dijo, eso es pecado, no vamos a someternos. ¿Recuerdan? Parecía loco. Muchos pastores aquí en Guayaquil no querían, ni en Estados Unidos, se avergonzaban. No querían que hablara, no querían que defendiera, porque parece un loco. ¿Parecía un loco? Bueno, ese fue. ¿Por qué? Por la pasión por la verdad. La pasión por la verdad. ¿Sí ves? Parecía un hombre desequilibrado. Y así lo acusaban a Pablo. Este es un fanático. Y ese término, estamos locos, no se refiere a algún trastorno clínico, lo llevaron allí y mentalmente le midieron que está loco él, sino que se refiere a un hombre que ha perdido el control, a eso se refieren ellos. Es decir, es tan apasionado, es tan celoso, es tan devoto. Y también se refiere a otra cosa, seguramente es al dogmatismo. Ahora, no el dogmatismo como para decir cosas y esa es toda la verdad mía. No se refiere a eso, porque el mundo piensa que las personas que son dogmáticas están locas. Este mundo relativista cree eso.
Si tú te presentas en un estudio bíblico y tú dices, la verdad absoluta de lo que ustedes están discutiendo es esta, porque esto es lo que dice la palabra de Dios, ellos se van a horrorizar. Y algunos se van a romper las vestiduras, los grandes filósofos se romperían las vestiduras, porque aquí cuenta lo que tú opinas. ¿Qué es tu verdad? Yo opino esta es mi verdad. Cada uno tiene su verdad. Pero cuando tú vienes con absolutos, eres como un dogmático para ellos. No, esa camisa de fuerza no me la pongas. Pero eso es lo que él hacía, porque eso es lo que él solo repetía, lo que Dios le decía. Eso es lo que debes hablar, esta es la revelación divina, esta es mi voz. Esto es lo que yo quiero que escuchen. ¿Sí ves? Y entonces hoy en día se van a quedar estupefactos si tú sales a decir la verdad de Dios de manera absoluta. Y miraron a Pablo y dijeron, este está loco, está celoso, es un hombre desequilibrado. Era más dogmático que nadie, pero estaba dando revelación directa. Él estaba revelando directamente lo que Dios le decía. ¿Cómo no puede ser dogmático en todo lo que enseñas? Si es la revelación misma de Dios. Pero el mundo siempre recibe así a los que tienen este tipo de pasión y de celo y de verdad absoluta. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 11:18 a Juan el Bautista? ¿Recuerdan? En el verso 18 dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene, ¿ves? Demonio tiene. Juan el Bautista era un hombre celoso. Claro que era un hombre tremendamente celoso, era un hombre apasionado, tremendamente apasionado, era un hombre firme y dogmático, pues que nadie le iba a cambiar el mensaje que él tenía. Él lo decía a fariseos y escribas y todos los grandes hombres de ese mundo y nadie le cambiaba el mensaje a él, era dogmático. Él miró directamente allí a los fariseos cuando ellos bajaban y que él que estaba predicando y él les dijo, víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? ¿Ves? ¿Y qué dijeron ellos? Está poseído por demonio, dice, poseído por demonio. Y luego mira el verso 19, Mateo 11 dice, vino el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo vino, que come y bebe, este sí come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Está lleno de alcohol este hombre. Come y bebe, pero es un borracho. ¿Ves? Ha perdido sus sentidos. ¿Qué están queriendo decir? Este es un hombre que no está desequilibrado, no piensa bien. Ha perdido el norte, ha perdido esto, la borrachera lo tiene así. ¿Ves? Han perdido contacto con la realidad. Y así dijeron de Juan el Bautista, que está controlado por un demonio, y dijeron de Jesús, que estaba controlado por el alcohol. Así explicaron la pasión y la verdad en Juan el Bautista y en el mismo Señor Jesucristo. Mira Mateo 12 y el verso 24, un capítulo más allá de Mateo 11, Mateo 12 y el verso 24. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Y cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí, esto es loco, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Así explicaron a Jesús ellos. ¿Qué te parece? ¿Ves? Dijeron que estaba enojado porque está lleno de Satanás. Y en Juan 8:48, un texto que hemos hablado mucho aquí, que hemos hecho mucha referencia, en Juan 8:48, los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? La evaluación de los judíos es que Jesús tiene un demonio, que es un borracho también. Y miren el verso 49, lo que dice Juan 8:49. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio. Pablo recibió la misma acusación. Pablo recibió la misma acusación. Acababa de dar un mensaje en Hechos 26, un mensaje tremendo, poderoso, directo, claro del Evangelio. Y en Hechos 26:24, mira lo que sucede. Mientras Pablo decía esto, en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza.
Y mire el verso 25, pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, un poco de sarcasmo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Por qué dijeron que estaba loco? Porque hablaba la verdad. Hablaba la verdad. Y es exactamente lo que tenemos aquí en la segunda carta a los Corintios 5, cuando él dice, si estamos locos es para Dios, en este verso 13. Y es porque la palabra es de ¿quién? La palabra que yo predico es la palabra de Dios. Esa es la verdad que viene de Dios de manera directa, es la verdad divina. Y si yo soy apasionado y soy celoso y soy dogmático, es para Dios, es para Dios, es para honrar su palabra que Él ha exaltado a nivel de su propio nombre. No sé cuántos vieron ayer el recordatorio, el memorial del pastor John MacArthur, que Sixto hizo referencia hace un momento. Y vi ahí a John Piper, grandes hombres de Dios, el predicador, ¿no? Sus hijos y todos coincidieron que fue un hombre que dispensó la verdad de Dios con celo, con pasión, con convicción. Fue precioso ver algo así, porque aparte de que se honró a ese hombre, Dios fue exaltado hasta lo sumo. Dios fue exaltado hasta lo sumo. ¿Sí ves? Y así el apóstol Pablo fue atacado por eso. Y recuerden que el apóstol Pablo en Efesios 6, 19, él dice, oren por mí. Mira la oración de Pablo, oren por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Él está orando, oren por mí para que yo pueda predicar bien este Evangelio como debo hacerlo. A los tesalonicenses también les dijo, oren por mí para que esta palabra salga y corra a otros lugares. Esa era la pasión del apóstol Pablo, predicar la palabra. Y le dijo a Timoteo, oye, estudia la palabra para que te presentes a Dios aprobado. Es decir, no solo que le estudies, sino que vivas eso y seas aprobado por Dios. Entonces, si yo actúo como un loco es porque estoy tratando con la verdad divina, es para Dios, porque Dios ha puesto esta verdad en mí para que yo la proclame. Así que si tú quieres llamarme dogmático, loco, como sea, simplemente esto es lo que yo hago porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y el mundo siempre hará su evaluación de que la persona que predica con poder, con pasión y convicción está loca, que es un ególatra, que es un tonto. Y por otro lado, el apóstol Pablo en el verso 13 termina diciendo, y si estamos cuerdos es para ustedes, si estamos cuerdos es para ustedes. Y esta palabra es, si estamos en el sano juicio, es decir, significa que si estamos sobrios, si tenemos el control total, si somos moderados, está diciendo. Está hablando de una comunicación que es tranquila en lugar de una comunicación que es caliente, como cuando está loco. Yo soy apasionado porque hablo la verdad de Dios, pero él también dice, oye, si estamos más tranquilos es para ustedes, para ustedes. Si estamos más serenos, si soy más manso, dice el apóstol, más humilde, desapasionado, si soy comedido, es para ustedes, es para ustedes. Pero esa pasión no me la vas a quitar. Hay otros instantes en que voy a ser, como dice el apóstol Pablo, allí voy a ser un poco más tranquilo, no voy a ser tan efusivo, voy a ser más manso, más humilde, ¿no? Más comedido hacia ti, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decirles? Bueno, cuando Pablo se montaba en el púlpito, él era un león hablando, ¿sí? La palabra de Dios. Y seguramente muchos en la congregación decían, ¿qué se ha creído este loco que habla estas cosas? ¿Que él tiene la verdad? ¿Por qué piensa eso? Tal vez usted ha pensado así hoy en día y está allí. Pero algunos piensan así porque luego nos han dicho, ¿no? Hemos conversado, yo pensé esto así del que estaba hablando allí. Y bueno, podrían pensar de Pablo así, ¿quién es este para hablar? Es un loco. Pero Pablo está diciendo también, si estamos cuerdos es para ustedes. Es decir, yo me voy a bajar del púlpito, pero si tú me abordas en cualquier lugar, en la oficina, me invitas a tu casa y me dices, oye, no te entendí lo que dijiste, explícamelo. Entonces, Pablo cogía y le explicaba.
de una manera abierta, tranquila, pasivo, ¿sí ves? Tratando de explicarla que pueda entender esta verdad que no le fue clara a él. Entonces Pablo dice, está manejando estos dos ángulos el apóstol Pablo. Somos locos para Dios, pero estamos cuerdos para ustedes. Hay lugar para una comunicación que es efusiva, ¿no? Es una pasión, y hay un lugar también para una comunicación que es tranquila. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo dice, me defenderé porque quiero poder continuar propagando la verdad. Ahora, ¿qué sucede si alguien viene aquí a Comunidad de Berea y comienza a difundir mentiras sobre la integridad de los pastores? Y de repente la mitad de la iglesia, de la congregación, se va. Y entonces nosotros allí, los pastores, ahí en un rinconcito por aquí del púlpito, ahí, o aquí metidos que ni nos ven, pobrecito nosotros, mira lo que han hecho con nosotros allí, ¿no? Sufriendo por el ego herido, ¿ves? ¿O qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros? O me aflijo porque hay personas que se han alejado de la oportunidad de escuchar la verdad. ¿De qué me lamentaría yo? ¿De qué nos lamentaríamos los pastores en realidad? ¿Por el ego herido? ¿O por lo que ha ocurrido? ¿Qué grave tan falta, no? Una falta muy grave. Como muchas personas que eran verdaderas, que sabíamos que se han ido porque han creído una mentira. Lamentaríamos mucho, rompería el corazón de nosotros. Y ese fue el problema con el apóstol Pablo. Por eso él mostró allí, por el amor de Dios, él era apasionado. Por el amor de Dios, él era celoso, porque la verdad estaba en juego. La verdad estaba en juego. Y por eso la frase que domina todo esto es persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres de nuestra integridad por reverencia al Señor. Eso es lo que decía Pablo, por preocupación por la iglesia y devoción a la verdad. 3 razones que da el apóstol Pablo por las cuales él está defendiendo su integridad. Entonces el problema en el liderazgo espiritual no es el enfoque que tengan los líderes, no es que no tienen todo el enfoque, no es la comunicación tal vez que no sea tan clara o algo así, no es el espíritu empresarial que puedan tener y todo eso. Muchas iglesias tienen todo eso. Esos son los componentes de los grandes líderes, ¿sí? Estos son componentes de los grandes líderes. Pero el problema en realidad, el problema radical es la integridad. Y defender la integridad de uno es muy importante para que se pueda tener un impacto continuo en la iglesia, para la verdad, para la gloria de Dios, de quién eres y cuyo nombre tú lo llevas. Oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje tan importante para nuestras vidas, Señor, vivido por el apóstol Pablo y revelado por ti, Señor, para que nosotros entendamos y aprendamos todo esto. Oh Padre, ayúdanos a tener esta vida de integridad, Señor. Cuánto necesitamos que lo que creo y lo que hablo también lo viva, Señor. Que no haya un desfase, que no haya un abismo entre eso, Señor, porque entonces estaríamos entre los falsos maestros, entre los falsos cristianos, Señor. Difícilmente podríamos liderar la iglesia, difícilmente podríamos liderar nuestros propios hogares, nuestras propias vidas. Ayúdanos a dejar la hipocresía, Señor. Ayúdanos en tu poder, Señor. Haz que la pasión de Pablo, la pasión que nos mostró el pastor John MacArthur, sea nuestra misma pasión, Señor. Ese ha sido el testimonio de tantos grandes hombres que levantaste después de él, Señor. Oh Padre, haz que tengamos un amor por esta verdad también. Haz que nuestra preocupación sea la iglesia. Y Señor, porque tú debes ser honrado. Te agradecemos por todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.